Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Es, vamos a continuar con aplicaciones de valores y vectores propios y haremos esta cosa que es bastante poca, digamos, cantidad de información, que es, pero es entretenida la aplicación, es que uno puede hacer potencia de matrices también para poder contar caminos en grafos. Y bueno, vamos a ver qué significan después, y después vamos a aplicar diagonalización y valores y vectores propios, ver cómo se aplican para ecuaciones diferenciales, para resolver ecuaciones que pueden salir en física o en varias otras aplicaciones. Quizás unas la vieron también en cálculo. ¿Ok? Entonces, esto es el tema de hoy. Son los dos temas de hoy. Empezamos y si se acuerdan, en realidad había dicho, sin hacer nada de aplicación, un poco lo que íbamos a hacer, lo he dicho la vez precedente. Entonces, acá uno tenía, se imaginaba un grafo, o sea, por ejemplo, esto de acá que tiene unos puntitos y unas conexiones que se llaman las aristas del grafo y los vértices del grafo, ¿ya? Y estos puntitos son n, 1, 2, así siguiendo, no sé, acá son en total 6, creo, 7, 2, 3, 4, 5, no, 6. Y, y después en este grafo uno se pregunta, por ejemplo, dados dos de los vértices, 1 y 5, ¿cuántos caminos existen de dos pasos? Ya acá existe un solo camino posible de dos pasos entre 1 y 5. ¿Ya? O si no, existe un camino de tres pasos. ¿Ya? Y uno para cada número de pasos, de cuántas aristas están, se pide cuántos caminos existen entre dos vértices. ¿Ya? Y esto puede ayudar para decir, digamos, por ejemplo, cuántos amigos en Facebook, cuántos pasos desde yo a mi amigo y desde este amigo al siguiente, ya cuántas conexiones de amigos necesita tener para, por ejemplo, llegar a cualquier persona. Y existe, por ejemplo, esta teoría que dice que si aplica la cuenta a caminos hechos por amigos de Facebook, puede llegar entre cualquier persona y cualquier otra persona con por lo menos 6 pasos, ¿ya? Con a lo más 6 pasos. Así que prácticamente cualquier dos parejas de personas en Facebook están bastante cerca conectadas y podrían, digamos, si es que digamos que se ponen en contacto los amigos, se pueden hacer amistad o estar presentadas una a la otra a través de 6 pasos por amigos comunes, ¿ya? Lo que había salido como cosa interesante hace tiempo. ¿Y cómo se puede conectar esto? O sea, mirar cuántos caminos en grafos existen con un dado número de pasos, ocupando matrices, ¿ya? Entonces acá, suponamos entonces, ponémonos un poco con unas notaciones, suponemos que G es un grafo, que significa que tiene n vértices, o sea, puntos, y después tiene aristas que son parejas de vértices, ¿ya? Y J apartienen digamos, estos son los vértices que los llamo V, y las aristas son elementos con dos, o digamos, conjuntos con dos vértices, o sea, elementos de dos conjuntos de dos elementos de V. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno dibuja los vértices como puntos y después, para indicar que tiene una arista, hace un segmentito entre estos puntos, ¿ya?
Y puede tener unas parejas son aristas y otras no, ¿ya? Entonces uno puede representar esto con una matriz n por n, A, donde en práctica acá pongo los vértices 1, no sé, hasta n, y acá lo indico también, ya es que para acordarme el número de la línea y de la columna de la matriz. Y si es que entre el vértice I y el vértice J existe una arista, entonces en el elemento acá, digamos que tengo I, ¿cuál es el primero? Ah, no, siempre me confundo. Acá tengo la columna J y la línea I. Le pongo un 1, ¿ya? Si es que existe una arista. Y si es que no existe una arista, le pongo 0, ¿ya? Entonces, A en el elemento IJ tiene o 1 o 0. 1 si IJ es una arista del grafo G. Y 0 si IJ no es una arista. ¿Ya? Y esta se llama dos vértices que, digamos, tienen una arista entre sí, se llaman I y J, son vértices adyacentes. ¿Ya? Y vértices que no tengo, digamos que acá tengo un otro vértice donde falta la arista, que es kappa, y entonces I kappa serán no adyacentes. ¿Ya? Y esta se llama la matriz A, se llama la matriz de adyacencia. Matriz de adyacencia. De G. ¿Ya? Para cada grafo G puedo crear esta matriz. ¿Ya? En realidad, si se dan cuenta, ya la matriz A me da una información sobre los caminos. ¿Ya? Si tengo caminos de un paso, A y J es igual a 1, si no, A y J es igual a 0. ¿Ya? Entonces, digamos que A y J cuenta los caminos de largo 1 entre I y J. Es muy sencillo, ¿no? A y J simplemente es 0 o 1, y esto es exactamente el número de pasos de camino de un solo paso entre los dos vértices. Así que ya me da una respuesta inicial, pero en realidad la cosa interesante es que si miro la matriz A al cuadrado, ¿ya? ¿Esto qué significa? Serían todos los elementos A al cuadrado elemento IJ. ¿Qué es? Quizás acá mejor no poner el signo igual. A al cuadrado, matriz al cuadrado en el elemento IJ es la suma sobre kappa igual 1 hasta n, de A y kappa a kappa J. ¿Ya? Y entonces, en términos de grafos, ¿qué significa? Significa que acá tengo el vértice I, acá tengo el vértice J, ¿ya? Y A y kappa es no cero solamente cuando I está conectado con kappa, ¿ya? A kappa J es no cero solamente cuando kappa está conectado con J, ¿ya? Y entonces esto es no cero, esto es igual a 1 si I kappa J es en el grafo, y si no es igual a 0. Si alguno de estos pasos no es en el grafo. ¿Ya? Y entonces se fijan en práctica esta suma de todos estos que son
¿cuántas veces tengo 1 y cuántas veces tengo 0? Bueno, tengo 1 cada vez que encuentro un camino en el grafo que me va desde I hasta J, y si por si acaso acá tengo un elemento donde, digamos que, por ejemplo, la arista entre este K' y J existe y la otra no existe en el grafo, esto me da 0. ¿Ya? Y entonces, A al cuadrado, la matriz multiplicada por sí misma, y J, es igual a el número de caminos de 2 pasos entre I y J. ¿Ya? Entonces, esto es el número de caminos de 2 pasos, y la misma idea funciona con A a la capa. A a la capa, si hago la matriz capa veces la multiplico por sí misma, y miro qué pasa en el elemento IJ, bueno, esto podría ver un poco complicado, pero funciona el mismo razonamiento, y esto es el número de caminos con capa. Ahora capa es cualquier número entero, capa pasos entre I y J. ¿Ya? Entonces, a la capa simplemente me cuenta todas las maneras en mi grafo de irme con capa pasos entre el primer vértice I y el segundo J. ¿Ya? Entonces, esto me ayuda, digamos, este tipo de producto de matrices, ayuda a calcular el producto, digamos, la potencia de una matriz de adyacencia, me indica este número de caminos. ¿Ya? Y entonces, nada, esto permite de hacer unos cálculos. Digamos que más o menos esto es todo lo que yo quería decir. ¿Ya? Y uno puede, como antes, como lo hemos visto en la clase precedente, simplificar el cálculo de A a la capa si es que A es diagonalizable. ¿Ya? Esto es digamos, lo principal útil de la diagonalización es que es más fácil hacer, digamos que si A es diagonalizable, significa que X a la menos 1 AX es una matriz diagonal, o lo mismo es que A es igual a X diagonal X a la menos 1. Pero lo lindo es que A a la capa, para hacer A a la capa, necesito multiplicar líneas por columnas. De una matriz, ¿ya? O sea, capa veces necesito multiplicar toda esta línea por toda esta columna, y así siguiendo, haciendo todos los productos de líneas y columnas de estas matrices, lo que es cuenta larga. Pero si lambda es una matriz diagonal y la pongo a la capa, esto es simplemente hacer potencias de números. Lambda 1 a la capa, lambda n a la capa. ¿Ya? Simplemente se trata de hacer la potencia de números. Cuenta menos, no larga para nada es larga, es como cuenta sencilla. ¿Ya? Así que hacer a la capa o hacer x lambda a la capa x a la menos 1, ¿ya? Acá tengo dificultad y acá tengo facilidad. Ya es fácil hacer lambda a la capa, y después multiplicar por matrices necesito hacerlo solo 2 veces. ¿Ya? O sea, esto ayuda cuando uno hace potencias muy largas, la diagonalización. Ya. Entonces, esto era la parte de... la última parte de donde se veía la utilidad de hacer potencias de matrices, ya para hacer cuentas de caminos en grafos. A ver, y después, ahora, lo que vamos a mirar es ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, vamos a mirar la más sencilla ecuación diferencial que uno tiene. Antes de hacer estos, hacemos un repaso de lo que hemos visto con los números de Fibonacci. Repaso para Fibonacci.
Entonces, lo que hemos visto era que en Fibonacci tenía f capa más 1, f capa más 2 es igual a f capa más 1 más f capa, y f0 es igual a 0, f1 es igual a 1. Y después habíamos mirado, en vez que solo f, habíamos mirado un vector, u capa, que es dado por el f capa más 1 y después f capa, ¿ya? O sea, en vez de mirar solo un número a la vez, miraba dos a la vez, ¿ya? Y hemos visto que u capa más 1 era igual a una matriz A que multiplicado por u capa, ¿ya? Entonces, esta relación de acá se transforma en una relación donde no aparecen solo un término y el sucesivo de la sucesión de u capa y no dos términos de la dos términos precedentes, sino un solo término precedente. Y esto permitía describir que u capa es en realidad la matriz a la potencia capa aplicado a u0, ¿ya? Y entonces esto me daba una fórmula para el término general, ¿ya? Y de nuevo se ponía la dificultad de hacer potencia de una matriz, lo que se hacía más sencillo aplicando diagonalización, ¿ya? Eso era para Fibonacci. Ahora pasará algo similar con un poco de diferencia para las ecuaciones, ¿ya? Entonces ahora vamos a mirar du sobre dt. Hacemos la pantalla larga, ya. Du sobre dt es igual a por u, ¿ya? Ecuaciones de ese tipo. Entonces el primer caso base, es el caso de cuando u son números. U es un número. O sea, vector de dimensión de largo 1. ¿Ya? O sea, vector de, ¿cómo se dice? Con una componente, no de largo, sino con una componente. Vector con una componente. ¿Ya? Y en este caso, uno tenía u, una función de t, que es igual a, y que satisface, por ejemplo, u' es igual a un número lambda por u, ¿ya? Y después uno ponía una condición inicial, u en el tiempo 0 es igual a, no sé, llamámoslo u0, ¿ya? Y para resolver esto, lo principal que uno se daba cuenta era que si tengo e a la lambda t, y hago su derivada, esto es igual a lambda por e a la lambda t. Entonces tenía esta función exponencial que satisface la ecuación, ¿ya? Entonces que tengo u' es igual a lambda u, tiene solución, una solución que como adivinada. O sea, a uno no se le explicaba de por qué la exponencial satisface esto. En realidad es como ya una propiedad linda que siempre se sabe de la exponencial y que es, digamos que necesitó creatividad para imaginársela, ¿ya? Pero tiene esta solución de la ecuación que es u de t es igual a e a la lambda t multiplicado por una constante. Ya si la multiplico por una constante también funciona, también satisface la ecuación. Así que escribámoslo en general. U de t es igual a constante por e a la lambda t. ¿Ya? Y uno hace la prueba y ve que la derivada de u es igual a c por lambda por e a la lambda t, que es c por, no, que es igual a u por lambda u. ¿Ya? U' de t es igual a lambda por u de t. ¿Ya? Así que satisface esta ecuación. ¿Ya? Y
esto era la base de, la única cosa que debes saber es esta cosa de acá, es que la derivada de e a la lambda t es lambda e a la lambda t. Ahora, uno puede también, esto era el paso 1, paso 2, se da cuenta que igual puedo hacerlo para vectores si es que tengo, por ejemplo, u' y acá le pongo un 1, el primera componente u' de t es igual a lambda 1 u1 de t, u2 de t igual a lambda 2 u2 de t, ¿ya? Acá estoy escribiendo dos veces la ecuación con los valores de lambda distintos, ¿ya? Y se podría escribir como u' es igual a la matriz lambda 1, lambda 2, que multiplica u, ¿ya? Entonces, es vectorial, pero solo aparentemente. Porque son dos ecuaciones del tipo con u número independientes. ¿Ya? Si se fijan acá, podría pensar, ya resuelvo esta, encuentro su solución, después resuelvo esta y encuentro su solución, ya, y pongo juntas las dos soluciones y me da la solución total, ¿ya? Entonces, si tengo du sobre dt es igual a una matriz A por U con A diagonal, funciona como el caso sin vectores. ¿Ya? Entonces, el principio entonces es que ya, una vez que tengo una matriz diagonal A, todo funciona, se traduce simplemente en una cosa así, que tengo varias ecuaciones, U1 es igual a lambda U1, U2 es igual a lambda U2, y me importa poco que sea vectorial porque puedo resolver cada ecuación separadamente, ¿ya? Entonces la solución de du sobre dt es igual a, y acá u lo imagino como u1, u2, ¿ya? Du sobre dt es igual a lambda 1, 0, 0, lambda 2 aplicado a u. Es simplemente u1 de t igual a una constante por lambda, perdón, la e a la lambda 1t y u2t igual a otra constante por e a la lambda 2t. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, podría decir que si x1 es el vector 1, 0, x2 es el vector 0, 1, ¿ya? Entonces, en otras palabras, puedo decir que u de t es igual a c1 e a la lambda 1t x1 más c2 e a la lambda 2t x2. ¿Ok? Y en realidad esto continúa, digamos, a funcionar. Si se fijan acá para verificar esto, ¿qué necesito hacer? Hago la derivada u' de t, ¿ya? U' de t, ¿a qué es igual? Nada, t aparece solo acá. ¿Ya? Entonces, para hacer la derivada, no necesito hacer derivada con vectores. Necesito solo hacer la derivada del exponencial como antes. ¿Ya? Y entonces es igual a C1 por lambda 1 e a la lambda 1 t x1
¿ya? Entonces, acá es la derivada del primero. Y después voy a escribir exactamente la misma cosa con el índice 2. C2 lambda 2 e a la lambda 2t x2. ¿Ya? Que después lo puedo, si quiero, escribir en la forma eh, como, puedo escribirlo como lambda 1, lambda 2, multiplicado por C1, perdón, ¿qué es que quería escribir ahora? Era que si U de t es esto, U' de t es esto, y es igual a C1, bueno, lo voy a escribir de nuevo ocupando la definición de x1 y x2, era la lambda 1t por 1, 0 más C2 lambda 2 era la lambda 2t 0, 1, y es igual a si se fijan, lambda 1 por 1, 0 y lambda 2 por 0, 1. Entonces esto es igual a lambda 1, lambda 2, que me multiplica el vector C1 e a la lambda 1 t x1 más C2 e a la lambda 2t x2. ¿Ya? Entonces, y esto es U. ¿Ya? Entonces, U' de t es igual a mi matriz, que, ahora, que simplemente era lambda 1, lambda 2 por la U. ¿Ya? Lo que quería, digamos que esto es solo para decir que, demostrar, digamos, con fórmulas, que en realidad eh, la ecuación, resolver esta ecuación vectorial se traduce prácticamente en resolver las dos ecuaciones, ¿ya? Resolvía dos ecuaciones y me satisface eh, ponerlas juntas, estas dos ecuaciones, me satisface la ecuación larga, digamos, la vectorial. Pero y acá ocupamos el caso muy especial que x1 y x2 son iguales a vectores. Pero en realidad, si es que encuentro una base, funciona más en general. Entonces, el paso 3 es general. Si quiero resolver du sobre dt es igual a AU más en general, y sé que IA es igual a x a la x por lambda por x a la menos 1, con lambda diagonal. Lambda largo es igual a lambda 1, lambda 2, ¿ya? O sea, A diagonalizable. Bueno, entonces hago lo mismo. Entonces miro en la base de vectores propios. Digamos, x1 que corresponde al valor propio lambda 1, x2 el vector propio que corresponde al valor propio lambda 2. Después tengo u, suponamos que u al tiempo 0 es igual a c1 por x1 más c2 por x2. ¿Ya? Lo exprimo como, expreso como vector de la base. Entonces, llamo u de t igual a C1 por E a la lambda 1t x1 más C2 por E a la lambda 2t x2. ¿Ya?
Y entonces, ¿qué pasa con esto cuando le hago la derivada de sobre du sobre dt? Es igual a que hago las derivadas, de nuevo hago la derivada solo de esto, ¿ya? Entonces me sale C1 lambda 1 e a la lambda 1 t x1 más C2 lambda 2 e a la lambda 2 t x2, ¿ya? Y entonces uno ve que esto es igual a ya, lambda 1 x1 es igual a, entonces C1 e a la lambda 1 t. A es la matriz A aplicada a x1. A x1, ¿ya? Porque a x1, dado que es un valor propio, a x1 es igual a lambda 1 x1, ¿ya? Y lo mismo con x2. Entonces, más C2 e a la lambda 2t a x2. ¿Ya? Entonces, no, si se dan cuenta, esto me implica que antes no había ocupado nada especial sobre x1 y x2, excepto que son vectores propios. ¿Ya? Entonces, por linealidad, tengo que esto es igual a A aplicado a C1 e a la lambda 1t x1 más C2 e a la lambda 2t x2. ¿Ya? O sea, es igual a por U. ¿Ya? Entonces, de nuevo, para ver que esto es una solución, ocupo solo el facto que estos eran vectores propios. ¿Ya? Si me pongo en una base de vectores propios, puedo hacerlo como si fuera diagonal la matriz. ¿Ya? En esta otra base la matriz es diagonal y así que puedo trabajar con x1 y x2 independientes. Entonces, esto era el primer caso, es como resolver ecuaciones. Esto permite resolver du sobre dt es igual a AU con A diagonalizable. ¿Ya? Y además necesito decir lo que es U en el tiempo cero. ¿Ya? De nuevo, ¿cómo lo resuelvo? U0 lo expreso como C1, lambda 1, no, C1, perdón, por el primer vector x1 más, lo expreso en la base de vectores propios, Cn, xn, y después ut será igual a C1 e a la lambda 1 t x1 más Cn e a la lambda n t xn. ¿Ya? Esto si tengo una matriz n por n, hago también la misma cosa y me sale sale que satisface la ecuación. ¿Ya? Entonces, si U0 es esto, tomo los coeficientes C1 y los X1, Cn, Xn, y encuentro una solución que después uno puede verificar que es la solución. ¿Ya? Para ver un poco más de por qué funciona, uno debe entrar en cómo funciona esto, la cosa que no había explicado, ¿no? D sobre dt de la exponencial de lambda t es igual a lambda por exponencial de lambda t. ¿Ya? ¿Por qué funcionaba esto? Porque tampoco se comprende. Ya hasta que uno no comprende en detalle el caso sencillo, no puede comprender completamente el caso complicado, digamos. ¿Y esto por qué funcionaba? En realidad, la demostración de esto, uno entra en los detalles, en los mecanismos de la demostración para ver cómo se explica. Uno debe saber qué es la exponencial. E a la x se define. Una definición muy buena es que esto es 1 más x más x cuadro sobre 2 factorial, que sería x cuadro sobre 2, más
Y el término general de esta serie es x a la n sobre n factorial. ¿Ya? Tiene una serie infinita. Y si ahora miro e a la lambda t, lo puedo sustituir, me da 1 más lambda t más lambda t cuadro sobre 2 más lambda t todo a la n sobre n factorial. Así siguiendo. Y uno puede aplicar d sobre dt de esto, d a la lambda t, es igual a la suma de d sobre dt de lambda t a la n sobre n factorial, ¿ya? N que se va desde 0 hasta infinito. Y hago la derivada, si se dan cuenta, si hago la derivada de cualquiera de esos términos, me da suma n igual 0 hasta infinito de lambda, y después tengo lambda t a la n menos 1, y multiplicado por n sobre n factorial. ¿Ya? Y acá uno de los n se simplifica y es igual a lambda por la suma de lambda t a la n menos 1 sobre n menos 1 factorial. ¿Ya? Pero en realidad esta suma, si es que sumo n menos 1 o sumo n, me da lo mismo, y entonces es igual a e a la lambda t. Entonces, si se dan cuenta, lo importante es de poder tener esta expresión de la exponencial, ¿ya? Y desde esta expresión sale todo, ¿ya? Y entonces acá también funciona lo mismo, es que si tomo la exponencial de una matriz, ¿ya? Es como un polinomio infinito, ¿ya? Es como lo que hemos visto hacer con polinomios, pero infinito, ¿ya? Entonces, e a la a es igual a i más a al cuadrado sobre 2, y el término general es a a la n sobre n factorial. ¿Ya? Y e a la, digamos, ahora estoy sustituyendo en vez de números, antes tenía x acá, ahora tengo a, y puedo también hacerlo e a la t por a. ¿Ya? E a la t por a es lo mismo que antes, simplemente antes imaginaba que esta serie contenía números, ahora puedo aplicarlo también si contiene matrices, ¿ya? Entonces lambda, no, perdón, no lambda, sino t, a, más, así siguiendo, y el término general es ta a la n sobre n factorial, ¿ya? Y si se dan cuenta, ¿qué pasa si hago d sobre dt de e a la ta? Acá, como antes, obtengo que es igual a por e a la ta. ¿Ya? Entonces, si dan cuenta, la explicación es la misma. Es simplemente que las cuentas funcionan lo mismo con matrices. ¿Ya? D sobre dt e a la ta es igual a por e a la ta. Así que si tomo u de t es igual a e a la ta por u en el punto 0, entonces esto que me satisface, si pongo t es igual a 0, tengo de nuevo u de t es igual a e a la 0 por a por u0, u de 0 es igual a e a la 0 por a u de 0, y esto es la cosa con i más 0 por a más, y el término general es 0a a la n sobre n factorial. ¿Ya? Así que todos estos son 0, y esto es la identidad. E a la 0a es igual a identidad. ¿Ya? Entonces, u de 0 continúa a ser igual a u de 0. ¿Ya? Cuando uso esta definición, continúa a valer que u de 0 es igual a 0, es igual a u de 0. Ok, si no tuviera problemas. Si no, después la otra cosa es que acá continúo.
puedo decir que la derivada de t de e a la ta por u de 0, que es igual a la derivada respecto a t de e a la ta por u aplicado a 0. ¿Ya? Y esto hemos visto que es igual a por e a la ta u0, que es igual a por u de t. ¿Ya? Y entonces, exactamente el mismo principio funciona con matrices en vez que números. ¿Ya? Y la cosa principal que uno se da cuenta acá es que e a la ta es igual si A es diagonalizable, o sea, lo escribo como X por matriz diagonal por X a la menos 1. Esto es igual también a es, X por E a la T lambda por X a la menos 1. ¿Ya? Como el polinomio, cualquier polinomio aplicado a una matriz A es igual a esta matriz A es igual al polinomio aplicado a lambda, X polinomio lambda a la X menos 1. Ya esto lo hemos visto cuando hemos visto polinomios característicos. Así que E a la TA es igual a esto y es igual a X por E a la T lambda 1, E a la T lambda n, X a la menos 1. ¿Ok? Porque E a la T lambda es igual a esta matriz de acá, ¿ya? Si tengo una matriz diagonal, ¿ya? Diagonal significa que tenía esta matriz lambda 1, lambda n, y tiene sus vectores en la diagonal. Entonces, cualquier polinomio de diagonal es igual a diagonal de aplicar el polinomio a los lambda i. Polinomio aplicado a lambda n, ¿ya? Es porque acá, cuando aplico un polinomio a esta matriz, en práctica, cuando hago cualquier potencia de la matriz, esto a la capa, esto es igual a lambda 1 a la capa, lambda n a la capa, ¿ya? Y entonces polinomio aplicado a la diagonal, con la diagonal los números lambda j, es igual a la matriz diagonal con el polinomio aplicado a la lambda j en la diagonal, ¿ya? Y esto lo hemos visto en la demostración del teorema de Hamilton-Cayley. En el caso diagonalizable. ¿Ya? Cuando hemos visto cuáles son los valores propios de una matriz diagonalizable a la cual aplico un polinomio, bueno, son son la diagonal. En la diagonal aplico a cada número de la diagonal los valores propios y me da a cada valor propio de la diagonal aplico el polinomio y me da la matriz que resulta de aplicar el polinomio a la matriz inicial. Y esto es, digamos, ahora con esto me doy cuenta que lo que decía antes, ya con todo esto, lo que decía antes de tomar u de 0, expresarlo como C1, X1, Cn, Xn, y definir u de t
igual a C1 e a la lambda 1 t x1 más Cn e a la lambda nt xn. Esto corresponde a definir u de t es igual a x a la menos 1 e a la t lambda x u de 0. Es lo mismo. Es porque sí, ¿cómo puedo decirlo? Digamos que no, quizás no es tan inmediato, digamos, decirlo en una palabra, pero para que, en realidad, para que vean que cuando U se expresa así en la base correspondiente a la matriz X largo, ¿ya? Si X1 y XN son la base que corresponde a la matriz X largo, acá estoy diciendo, ya, suponemos que U se escribe como coeficientes de las columnas de la matriz. Después, a estas columnas de la matriz le aplico la matriz diagonal que tiene la diagonal E1, EN, ¿ya? Que significa multiplicar por E a la T lambda, ¿ya? Y entonces, perdón, acá era el problema de que me había equivocado y el menos 1 está por acá. ¿Ya? Entonces, x a la menos 1 u0 serían, es el vector de C1, Cn, ¿ya? X a la menos 1 u0. E a la t lambda C1, Cn es igual a, sería E a la lambda 1 t C1, E a la lambda nt Cn. Y si lo aplico, si multiplico todo esto por x, esto es igual a C1 e a la lambda 1 t x1 más Cn e a la lambda nt xn. ¿Ya? Entonces, en práctica, la idea de antes que u de t es igual a e a la t a u de 0, es exactamente lo mismo que acabamos de ver ahora. Es que es la misma fórmula y esta fórmula se comprende porque funciona exactamente con la misma explicación que en el caso numérico, ¿ya? Porque simplemente se trataba de ocupar la fórmula del exponencial para comprender por qué, ¿ya? Entonces, en la primera parte de la clase hemos visto que se puede, digamos, a mano encontrar y adivinar la solución. Y después hemos visto por qué funciona y funciona por la misma razón por qué funcionaba el caso de números, porque las cuentas que puedo hacer con números las puedo hacer con matrices. Y después, si es que puedo diagonalizar las matrices, puedo simplificar la cuenta y obtener de nuevo la fórmula que hemos visto a mano sin justificación, sin mucha justificación al comienzo de la clase, ¿ya? Que corresponde a decir que aplico exponencial TA a la matriz precedente. Ok, entonces esto era, veo que prácticamente se pusieron súper aburridos muchos y en la clase se disminuyó de cantidad de personas. Quizás me equivoco en la abstractidad de cuánto abstracto lo pongo. Uh,
Ok. Bueno, entonces hoy terminamos esta clase y intento de mantener su interés el- para la próxima, y entonces me voy a poner menos abstracto. Terminar con estas aplicaciones que salen demasiado de lo que aparece en la interrogación. Ok, entonces, pero para terminar, todo esto, digamos, también ayuda para resolver este tipo de ecuación de acá. ¿Ya? Si uno tiene cualquier ecuación diferencial donde no aparecen potencias y donde todos los términos, las funciones son a la potencia 1, también se puede. ¿Ya? Entonces, ejemplo, si uno quiere resolver i3 más, no sé, más 3 i segundo menos 2 i primo igual a 0, ¿ya? Si quiero resolver esto, acá esto no es de la forma no es de la forma du sobre dt es igual a au, pero es similar a, con los Fibonacci, acordámonos Fibonacci. Fibonacci. ¿Ya? Para Fibonacci yo no tenía f capa más 1 es igual a un multiplicación de, por ejemplo, c f capa. No tenía esto, tenía f capa más 2 es igual a f capa más 1 más f capa. ¿Ya? Y acá tengo, no es que tengo una sola derivada, tengo más derivadas. ¿Ya? Pero el truco es similar. Es que en vez de mirar un solo término a la vez, miro más términos a la vez, ¿ya? Miraba f capa más 1 y abajo de esto ponía f capa y consideraba este elemento de acá, ¿ya? Esto lo llamaba u capa. Y ahora vamos a hacer una cosa similar. Acá tengo i3, i2, i1, ¿ya? Y esto quería que esto sea u', ¿ya? Entonces defino u como i segundo, i primo, i. ¿Ya? U es i segundo, i primo, i. Entonces u primo es i3, i2, y una sola derivada, ¿ya? Y esta la puedo expresar ahora. Sé que i3, acá lo puedo mirar, puedo expresarlo, es igual a menos 3 y 2 menos más 2 y 1. ¿Ya? Entonces, i3 se puede expresar como un vector aplicado con una matriz aplicada a esto, ¿ya? Que sería una matriz aplicada a U, donde i3 es igual a esto, a menos 3 por i2, entonces menos 3, 2 por i1, entonces pongo un 2, y nada por i sin derivadas, entonces pongo un 0, ¿ya? Y después tengo que i segundo es igual a, la segunda componente es igual a lo que es la primera componente de U. Entonces acá pongo un 1 y no tiene otras. Y después I' es igual a, que la última componente del U' es igual a exactamente la segunda componente del U. ¿Ya? Entonces tengo esto. ¿Ya? Entonces mi ecuación inicial, que es esto más 3i segundo menos 2i primo igual 0, esto se transforma en i primo, i segundo, i primo, i derivado es igual a menos 3, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, aplicado a i segundo, i primo, i. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ahora de nuevo tengo una ecuación del tipo u' es igual a u. ¿Ya? Y entonces esto acá aplico u de t es igual a e a la a t por u0.
y continuó como antes, ¿ya? Entonces esto era para ver que en realidad ecuaciones con más derivadas, si es que son ecuaciones donde aparece como las derivadas por coeficiente, también se pueden resolver de la misma manera. Se pueden reducir al caso U' es igual a AU. ¿Ya? Bueno, entonces yo quizás, dado que me parece que a muchos no les interesa mucho esta cosa muy abstrata así, diría que terminamos acá con las aplicaciones, ¿ya? Voy a... vamos a quizás empezar con hacer unos más ejercicios y cosas que pueden ser menos entretenidos, pero que pueden gustar a más personas, digamos, porque si tenemos 40 personas y solo a 10 les interesa, mejor pasar a cosas más tranquilas, digamos, menos complicadas. Creo que muchos se fueron porque no le ayuda ver aplicaciones complicadas.